Para eso y más hoy en 60 por 60 iniciamos como siempre con los 60 segundos de hoy. San Francisquito, un lugar sagrado de los Tohono O'odham, ubicado en el desierto entre Sonoita y Caborca, ha sido abandonado por sus pobladores. Esta vez no fue la insensibilidad y la corrupción del INPI o la poca relevancia que le da el gobierno estatal. Hace 4 años llegaron sicarios al pueblo donde se ubica una iglesia sagrada. Bajo amenazas los obligaron a abandonar sus hogares que hoy lucen destrozados. Pusieron a salvo a su santo y dejaron atrás el legado de sus antepasados. Intentamos acudir a las ruinas del pueblo, pero nos advirtieron que era muy peligroso, aunque conseguimos algunas fotografías. Los Pápagos de Sonora no tienen plan de justicia, pues por alguna extraña razón, el gobierno prefiere negociar con los que viven en Arizona. Los Pápagos de Sonora son los más discriminados entre los más discriminados. Saludos. Mañana con 11 minutos. Pues fíjese que es una historia muy triste. Le voy a contar yo cómo llegamos a esa historia. Desde que empezamos a abordar este tema de los Pápagos, de los Tohono O'odham de Sonora, nos han llovido historias de este tipo y decidimos investigar un poquito más. Es más, teníamos planeado viajar a ese pueblo. Pedimos protección incluso de las autoridades federales, porque, bueno, tenemos ahí activo todo un sistema de protección por amenazas, y todo el mundo nos recomendó no se puede ir a ese pueblo porque está dominado por grupos del crimen organizado, o sea, ni el ejército. Queríamos tener testimonio en video de cómo un pueblo ha sido abandonado. Me dicen que oficialmente desde el 2014, pero que fue desde el 2010 cuando empezaron a irrumpir grupos del crimen organizado que controlan el trasiego de drogas hacia Estados Unidos por la zona del desierto. Empezaron a irrumpir y empezaron a molestar a los ciudadanos pápagos, la mayoría de ellos gente de la tercera edad que vivía ahí, pápagos ya grandes, y pues los empezaron a pedirles que se retiraran. Hubo un periodo de tiempo en el que se retiraban, pero luego cuando se iban los sicarios regresaban a sus domicilios, y cuando regresaban los sicarios otra vez había roces. Entonces que estas personas, ignoro qué grupo pertenecen ni me interesa, yo creo que al público tampoco, empezaron a destruir las casas, a derribarlas, a balear, a practicar tiro al blanco con los domicilios, con los vehículos, y como estamos viendo en estas imágenes que logramos conseguir, pues destrozaron las casas, destrozaron el interior de las casas. Hay una iglesia ahí de San Francisco, hay mucha gente de todos los pueblos aledaños a San Francisquito, que es un pueblo que está exactamente en el medio del desierto entre Sonoita y Caborca. Haga de cuenta que usted va por la carretera Caborca-Sonoita y por ahí del kilómetro, creo, de 111 o 211 hay una brecha que aproximadamente 1 hora, casi pegado a la frontera. Ayer nos escribieron muchas personas de aquella parte de aquella zona, nos decían que recordaban cuando eran niños cómo era una tradición muy bonita ir a las fiestas de San Francisco el 4 de octubre a ese pueblo. San Francisquito era un santo, la iglesia era un lugar sagrado de los Tohono O'odham que pues quedó abandonado, y pues desafortunadamente teníamos un testimonio, fíjese, de una persona que vivió ahí y que fue desplazada, pero sí nos advirtió que iba a andar en carretera, y que probablemente no podíamos tener contacto con ella. Vamos a tratar de hablar también con la gobernadora Pápago Tohono O'odham de aquí de Hermosillo, para ver porque ella también nos decía, recuerdos de sus abuelos, de sus padres, que ese pueblo desplazado,
Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que nuevamente se trata de los pápagos, este pueblo que por alguna extrañísima razón el gobierno no quiere voltear a ver, no quiere atenderlos, no quiere aplicarles un plan de justicia. Siguen negociando o tratando de negociar con unas autoridades tradicionales que no son ni mexicanas, que fueron supuestamente impuestas desde Estados Unidos. Mire, decía el gobernador Alfonso Durazo hace unas semanas que le preguntamos sobre este tema, que había división. Es que no hay división. Hay división geográfica, hay división geopolítica, porque están los pápagos de Estados Unidos que tienen bastantes recursos económicos y están los pápagos de Sonora que justamente por este ejemplo de lo que está pasando en San Francisquito, fueron desalojados. Por ahí se nos fueron unas imágenes de pueblos yaquis y series en el reel ahí, que nos andan dormidos nuestros productores. Y están negociando nuevamente con este sujeto, Verlon José, que no es representante de la tribu. O sea, en realidad tiene mala información el gobernador. No están divididos los pápagos de Sonora, están muy unidos y sobre todo están muy unidos en contra de la imposición que les quieren hacer de los pápagos de Estados Unidos. Insisto, imagínense que la población yaqui que vive al sur de Tucson, pues llegaran e impusieran un gobernador en Potam o en Bicam. Claro que no lo iban a aceptar. Y que el gobierno del estado y el INPI decidiera negociar con este gobernador impuesto desde la tribu de Estados Unidos. O sea, no tiene sentido, pero insisten. Incluso por ahí creo que tenemos un cartel. O sea, esta persona todavía tiene el descaro, está convocando este falso gobernador pápago con el que el gobierno federal está negociando a un censo. Fíjese, ¿me puedes acercar un poquito, por favor, la toma para quienes están siguiendo a través de las plataformas digitales? Están convocando a un censo de la tribu Tohono O'odham aquí en Hermosillo los días 10, 11, 18 y 19, o sea, este fin de semana y el otro, y 20 de diciembre, a que acudan todos los que tengan sangre o origen o se consideren miembros de la tribu Tohono O'odham a un censo donde le van a pedir su credencial de elector, su carta de domicilio, etcétera, etcétera. Pero esta persona que está convocando este censo no es autoridad. Este censo ya existe. Y sin embargo, pues esos censos se usan normalmente para bajar recursos federales, apoyos y ese tipo de cosas. Y pues desafortunadamente no hay nadie que los pare. Es increíble. Ojalá que se toquen el corazón las autoridades del INPI, las autoridades del gobierno estatal, las autoridades de CEDIS aquí en el gobierno estatal, que es la oficina que atiende este tipo de casos, y que atiendan a los verdaderos pápagos. Es increíble tanta discriminación. Por eso nosotros le llamamos los más discriminados entre los más discriminados. Atiendan, imagínense el gran logro que sería para un gobierno el rescatar este pueblo San Francisquito. Fíjense que la iglesia del pueblo, que es, digamos, la construcción más firme que hay en este pequeño pueblo, es usada como dormitorio por los sicarios. Ahí se refugian. Entonces, el santo patrono que existe ahí, o existía, lo alcanzaron a rescatar algunas personas creyentes y se lo llevaron a Caborca. Y sabe qué es la otra cosa triste, que nadie quiere hablar del tema. Es como un tema que en Caborca se conoce desde hace mucho tiempo, pero del que nadie habla, o sea, como que lo normalizaron. Y usted nos está siguiendo a través de las plataformas digitales, podrá ver las imágenes de cómo luce hoy ese pueblo. Es una tristeza, es un pueblo abandonado, están las casas baleadas, están sin puertas, sin ventanas, los vehículos ahí abandonados.
Es increíble que en el estado de Sonora sucedan este tipo de cosas y que no las volteamos a ver. Sí, ahorita hay una crisis de inseguridad muy fuerte en el lado de Guaymas, Empalme, Cajeme, terrible lo que está pasando en Cajeme, pero también acá en el norte hace aire y es justicia solamente lo que se pide para los miembros de la etnia Tohono. No tuvimos suerte con la persona que vivió ahí en ese pueblo y que ahorita vive en California, quien nos iba a platicar cómo estuvo todo este proceso de desalojo. Sí nos platicó ayer un poco, nos decía que así como lo narramos, pues que estas personas llegaban, los empezaron a obligar a que se fueran y bueno, ya finalmente después del año 2014-2015 ya no volvieron a el pueblo, un pueblo de desplazados, San Francisquito, una historia que la gente de la región sí conoce, pero que es una historia que no se ha terminado de contar. Ojalá un día podamos acudir a San Francisquito para corroborar toda la información. Como le digo, solamente tenemos estas fotografías. Bueno, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Hay muchos comentarios, fíjense que nos llegaron incluso desde ayer a las redes sociales y también a nuestro teléfono 6623402834. Por ejemplo, nos dice Roger, dice, la plaza es del Memo, no sé quién es el Memo. Y esos datos tienen desde hace más de 10 años que esa área nadie sube. Todo está controlado por ellos, el ejército ni luces, los gobiernos locales se hacen pi y el estado tan pi que el alcalde actual era más burrero que ese tamaño está el asunto, dice Wilfrido Verduzco, dice, muchas gracias Jorge Sigle, buena nota, nos dice Víctor Flores, y decenas de comentarios que acá vamos a tratar de recuperar, porque sí, en verdad fue tremendo el tema. Nos dice Francisco Miranda, qué mal la verdad, espero y no se deje y se pierda la ilusión del cambio en la 4T, nos dice esta persona. Gracias por la información, nos dice David Fierro. Nos dicen por acá, qué buen reportaje, nos dice Leonardo Félix. A ver si con este tipo tiro tanto el gobierno federal y el estado voltean a ver a estos indígenas, dice Leonardo Félix. También Panchito Jiménez de Caborca, el exalcalde de Caborca, nos dice, no hay nadie allí ya, nos dice el exalcalde de Caborca, hace años mataron sin piedad a familias. Fíjense, eso no lo sabíamos. O sea, es una historia muy triste que en serio debería de tomar en cuenta el gobierno. Mil gracias por tu cobertura en apoyo a mis hermanos Tohono, es un profesional, dice Abraham Cáñez. Muchas gracias, Abraham. Por acá tenemos Ismael Félix, nos dice desde Navajo. Ahora les dice cómo salen a flote muchas cosas que la mayoría desconocemos. Ese es el punto, que la mayoría desconocemos lo que pasa en muchos rincones, en muchas partes de nuestra entidad. Nos dice Arturo Escobar, ¿qué está pasando en Guaymas, Obregón, San Luis Río Colorado, Caborca, Altar Nogales? Porque no actúa el exsecretario de Seguridad Pública que hoy se ostenta como el gobernador de Sonora, que no era y ha sido nada más un pisapapeles que otros políticos de perdida tenían pantalones. Desafortunadamente, ¿sabe qué? Se está instalando esa perspectiva en la narrativa social, no la quieren entender. Noemí Moreno, que ella es gobernadora de los Tohono de aquí de Hermosillo, que hay una comunidad bastante grande, dice, me deja sin palabras, la juventud de mis padres fue en San Francisquito y la Ciénega, y todo lo que habló es la pura verdad, dice, lo admiro y agradezco tanto que sea el único periodista, y deje usted, la única persona para quien no somos invisibles. Es que esa es la tristeza que existe en este asunto, que pareciera que no existen los Tohono. Y a mí me tocó convivir con ellos cuando estuve de corresponsal por esas zonas. Luis Parra nos dice, toda la región desde el Plomo, San Francisquito,
está peligroso, dice. Era toda una tradición ir a las fiestas de San Francisco ahí el 4 de octubre. Todas las rancherías que colindamos ahí era el punto de reunión, dice, de reunión. Puras tristezas, nos dice Luis Parra. Mariano Betancourt nos dice por acá. Felicitaciones por hablar y tomar en cuenta a los pueblos originarios más desfavorecidos, nos dice Mariano. Muchas gracias, Mariano. Pues muchos comentarios. Como le digo, a todos les damos contestación uno por uno. Todos los leemos y les agradecemos mucho siempre su confianza en poderse comunicar con nosotros. Eh, por acá déjenme ver si podemos rescatar otro. Marcos Villa, nuestro siempre también fiel eh, seguidor, nos dice, bueno, qué lamentable, dice, no hay respaldo. En fin, muchísimos comentarios, como que evocamos un punto, una llaga ahí que estaba eh, como cerrada, pero bueno, es un asunto que ojalá que se atienda, porque sí, en verdad es triste la situación de los Tohono O'odham.